tema bien tremendo, donde Dios está hablando. El tema de hoy es convertidos y viviréis. Acuérdense, convertidos y viviréis. ¿De dónde sacó eso, hermano? Pues está en la Biblia, no creo que me lo estoy inventando. No le voy a poner ahorita reglas, le voy a hablar de mi opinión, ¿verdad? No. Vamos a ver lo que está en la palabra. Y si esta palabra me pasa a rasurar a mí, pues que sea la voluntad de Dios. Amén. Si me pasa a tumbar a mí, primero, bendito Dios. Amén. Porque aquí no crea que el expositor, a veces yo veo muchos hombres autoritarios que abusan de su criterio, ¿no? Para amarrar a la gente, para destruir a la gente. Mas ese no es el propósito de Dios. Vamos a ver en la escritura. Ezequiel, vamos a abrir la escritura en Ezequiel, el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Abrimos este pasaje porque nos damos cuenta cómo Dios hablaba a través de los profetas. En el Antiguo Testamento Dios habló a través de los profetas. Usted se va a dar cuenta de eso. Y siempre anunciando a su pueblo que se arrepintiere, siempre anunciando a su pueblo que enderezare sus caminos, hablándole siempre de que el camino del Señor es justo. ¿De qué manera? También nos dice la palabra. Mire que es un ejemplo para nosotros, pero veámoslo con espíritu. Cuando Dios nos anuncia algo, nos anuncia lo bueno y lo malo, y Dios nos anuncia las consecuencias. Es algo bien entendible para nosotros, para el razonamiento humano, ¿sabe? Creo que es un ejemplo igual incluso de nosotros cómo aplicarlo a nuestra familia. Porque hoy las puras negativas ya ocurren en las familias donde a los hijos es puro no hagas esto, y no hagas lo otro, no le decimos por qué. No le decimos por qué. Mas sin en cambio Dios así trata con nosotros desde el principio. Adán y Eva le dijo, hey, de este árbol no comerás, porque si comes vas a morir, vas a perecer. Lo dijo el Señor. Así viene hablando constantemente Dios al hombre. Constantemente viene hablando. Hey, no te vayas por aquí, porque si te vas por aquí te va a pasar esto. ¿Y sabes por qué? Porque yo soy soberano y porque yo hago como a mí me place, así dice la palabra. Abramos la Biblia en Ezequiel, el capítulo 18. Convertíos y viviréis. Capítulo 18 del verso 21, ahí vamos a estar. Del verso 21 al 32, ahí vamos a estar meditándolo. ¿Lo tenemos ahí? Puede sentarse antes de vamos a ir meditándolo poco a poco. Vamos a orar al Señor. Si usted, ore ahí, cierre sus ojos, usted tranquilo. Abra su corazón a Dios. Padre, en esta hora, Señor, bendito Dios, reconocemos, Padre, que tu Espíritu, Señor, nos ayuda, que tu Espíritu nos convence a través de tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a poder entender, ayúdanos a despojarnos, Padre pues, poderoso, de todo peso de maldad, de todo asedio de pecado, para poder entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que esos conceptos nuestros sean cambiados conforme a los tuyos. Padre, nos ponemos en tus manos, reconocemos tu poder en esta hora, y reconocemos que tu palabra es inspirada por ti, Señor, y que nos va a redarguir, nos va, bendito Dios, dar ese crecimiento, Señor. Nos va a convencer. Te lo pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Permanezca ahí, esté tranquilo. Usted sabe que dice la Escritura, venid a mí los cansados y los cargados, que yo os haré descansar. Así que estamos en buenas manos. Amén. Estamos en la presencia de Dios y esperando que el Señor nos guíe y nos dé entendimiento. Dice el versículo 21, ya en el contexto, un poquito hablando del contexto, Dios venía hablando de lo que quería para su pueblo y venía hablándole de su justicia, ¿sí? Para que el hombre no se la creyera, porque hoy en día los hombres rápido nos justificamos rapidito, con poquito, y no podemos justificarnos delante de Dios, no podemos hacer nada realmente, ni por nuestras obras, ni por nada. Mire lo que dice la Escritura, versículo 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Empieza a hablarles el Señor a través del profeta a su pueblo, porque le digo, había mucho criterio en los hombres, hay hasta el día de hoy, ¿sí? Unos creen que se van a salvar por una cosa, otros creen que pueden ser salvos por otra cosa, pero el único que da la salvación es Dios. Amén. Sí, el único que sabe, el que decide, el que dice cuándo y cómo es Dios. Vamos a analizar esto. ¿Estamos todos ahí en Ezequiel? Amén. Vamos a continuar. Dice,
dice que el impío, si se apartara de todos sus pecados que hizo. El problema para los hombres hoy en día es reconocer que somos pecadores. Para el grave problema para los hombres hoy en día, aquí lo vamos a encontrar tremendo, que primero están nuestros puntos de vista, que primero están nuestras opiniones, nuestra sabiduría, y no nos creemos pecadores. O sea, no creemos ya que no poner los ojos en Dios es pecado. No lo creemos. Para nosotros es como un detalle, ¿no? Pues es que, y nos justificamos porque decimos, es que ninguno es perfecto, ¿verdad? La filosofía humana rápido trabaja, como si fuera más rápido que el poder de Dios, ¿verdad? Rápido trabaja la mente del humano. Pues déjame decir que si hay un perfecto y se llama Jesús. Amén. Para que el hombre no se excuse. Hay perfección y se llama Jesucristo. Dice, mas el impío, ¿quién es el impío? Hablamos un poco del impío. ¿Qué es el impío? Es aquel que ya conoció. El pueblo del Señor conocía la ley, ¿verdad? El Señor se las dejó escritas en unas tablas y les dejó la ley mosaica, que son los 5 libros, ¿verdad? Desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Sí? O sea, el impío, el hombre era el que ya sabía. O sea, el que ya sabía que no habría de robar y robaba. El que ya sabía que no habría que hacer cosas y las hacía. El que ya sabía que había que cumplir los mandamientos y no le importaba. Ese era el impío. De eso está hablando la palabra. Versículo 22 dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Pero por qué? Si se apartare de todos sus pecados. Y el problema está aquí, mire, que para que nosotros nos apartemos del pecado, primeramente tenemos que reconocer que es el pecado. O sea, reconocer que soy un transgresor. ¿Qué es un transgresor? ¿Qué es la transgresión? Vamos entendiendo la escritura. Porque le digo, a veces uno piensa, de verdad, yo mismo pensaba, en mi opinión, yo decía, no, es que yo no he sido tan malo. Creo que no he sido tan malo. Pero esto no es de que soy tan malo, simplemente no tenía a Dios. No pensaba en Dios, no hacía las cosas para Dios, las hacía para mí mismo. ¿Sí? Aún la maldad. ¿Qué es un transgresor? Vamos rápido, pero vamos pisando firme. ¿Ven? ¿Qué es un transgresor? ¿Qué sabe usted qué es un transgresor? Lo que dice la palabra bien clara es si se apartara de sus transgresiones. Primeramente tiene uno que reconocer que el pecar delante de Dios, el no hacer su voluntad, soy un transgresor. Un transgresor quiere decir violación, un delito, un atropello, un atentado. Escuche bien, porque se nos hace fácil a veces decir, no, es que yo creo que no he sido, sí he sido desobediente, pero no tanto. No, la desobediencia es desobediencia, no tiene tamaño. No tiene tamaño. Ese es el problema para nosotros, que la maldad no es una cosa de tamaños o no es una cosa que sea de niveles, que uno sea más malo que otro. No, cuando estamos apartados de Dios, es lo mismo, apartado de Dios. Transgresor es transgresor. Amén. Y el transgresor, el delito, ¿qué merece? Muerte. ¿Qué merece un delito? Uno que ha cometido delito. Si no hubiera leyes, imagínese usted, ¿qué pasaría, no? Con toda la gente que hoy está en la cárcel, no estaría en la cárcel, estaría fuera. ¿Y qué seguiría haciendo? Vamos entendiendo la escritura, ¿verdad? Vamos entendiendo la escritura. Vamos a ver que la transgresión, que los delitos merecían un castigo. Y nos damos cuenta que la escritura dice claro cuál era el castigo del transgresor. Versículo 1 dice, habla de la muerte y la vida. ¿Sí? Habla de la muerte y la vida. Dice el 23, quiero yo, fíjese bien, la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus malos caminos. Aquí vamos a entender nosotros con la mente del Señor. Vamos a dejar que el Señor examine nuestros pensamientos. Aquí el Señor va a tocar en esta hora nuestros puntos de vista. El Señor va a tocar en esta hora nuestros pensamientos. Va a tocar mis opiniones. Escuche bien, porque aquí hay varias cosas en las cuales el hombre se justifica y no podemos. Dice, quiero yo la muerte del impío. ¿Cómo es esto? Lo que está tratando de decir la escritura aquí es que lo que el Señor quiere que el hombre, cuando habla de que muera el impío, es que se aparte. El versículo 1 lo decía, si se apartare de su pecado y reconoce su transgresión, entonces vivirá. Quiero que muera.
Quiero que muera el impío, quiero que muera el transgresor. Que muera es apartarse. ¿Para qué? Para que pueda vivir. Escuche bien. Fíjese, los términos bíblicos son bien hermosos. Veámoslo con espíritu. Quiero que se aparten. Pero ¿cómo me voy a apartar de las transgresiones del pecado cuando yo sé que he transgredido? El problema de muchos de nosotros es que no pensamos que hemos transgredido. Hemos pensado que Dios me ama, ¿verdad? Es mejor. Fíjese cómo son las filosofías, que es una verdad, pero yo a veces quiero pensar más que Dios me ama, ¿sí? Pero no he puesto mi corazón en que transgredí, sino más en que Dios me ama. Dios es amor y el amor de Dios nos alcanzó, que es diferente. Escuche bien, el amor de Dios nos alcanza porque el amor de Dios es eterno, ¿sí? Por eso nos alcanza, pero no porque esté dentro del agrado de Dios. Nosotros, agradarle a Él. ¿De qué manera yo le puedo agradar a Él? Dice, reconociendo primeramente que soy pecador, que soy transgresor. Ese es el problema de muchos de nosotros. Por eso no hay temor. Por eso a veces no actuamos como debemos de actuar. Porque no pensamos que soy tan pecador, ¿verdad? No pienso que el haber, no sé, todos los años que tengo, no haber puesto mi mirada en Cristo es pecado. Pues es transgredir, porque no puse mis pensamientos en Él, no le busqué. Y cuando le he buscado, solamente le busco para que me dé y que me dé. Mire lo que Dios quiere. Versículo 24. Estamos hablando del tema, convertíos y viviréis. Vamos a ver qué es la conversión. Vamos a ver cuál es lo que el Señor está pidiendo. ¿Qué es que la conversión? ¿Qué es, hermano? Hoy para muchas filosofías solamente es, ven a Cristo, entra en tu corazón y ya estás convertido. Pero no hay convencimiento. ¿Cómo puede haber fe en una persona que no está convencida? ¿Cómo funciona eso? Eso sería contrario totalmente a la fe. No estoy convencido. O sea, creo por mí, por mi propia opinión, porque es lo que sucedía. Cuando Dios estaba hablando aquí, estaba hablando en la opinión de los hombres. Fíjense bien lo que están pensando. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartara de sus caminos. Dice el 24. Mas si el justo, vemos aquí algunas clases de personas, ¿verdad? Impío, justo. Mas si el justo se apartare de la justicia y cometiere maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Pregunta. Fíjese lo que la palabra de Dios empieza a hablar al corazón y a la mente de los hombres. ¿Vivirá? Para nosotros, hoy en día, para las opiniones de los hombres es rapidito, ¿va? Dice, es que Dios perdona el pecado. Pues viviría, ¿va? Fíjese, pero Dios está tratando ahorita con nuestra opinión. Dios está tratando con nuestra forma de pensar. Dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión. Escuche bien, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de cuando el hombre justo se aparta? Es rebeldía. Y la rebeldía no es un detalle, es transgresión. Es transgresión. Hoy los hombres dicen, bueno, entonces, ¿alguno se va a salvar? Me decía un hermano una vez, entonces, ¿quién se va a salvar? Mira, yo para poder llegar a eso necesito ser convertido. Escuche bien, de eso estamos hablando, convertidos y viviréis. ¿Qué es lo que Dios quiere convertir? Nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar. Escuche bien, fíjese, llegamos ahí. El justo. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaleció y por el pecado que cometió, por ello morirá. En palabras, miren, objetivas, la paga del pecado es muerte. Y no solamente la muerte que ya no está el cuerpo de pie, sino la muerte es, el Señor es el Señor de las almas y Él es el que castiga al pecador. Necesitamos hablar de esto, necesitamos hablarlo abiertamente para que nuestra mente no se llene de filosofías y no se opaque y no pueda ver a Dios. Necesitamos ver a Dios, necesitamos conocerle. Necesito saber que soy un transgresor. ¿Sí? No es un detalle, no fue un detallito lo que he hecho en la vida. No es un detallito el cual diga yo, pues ya la libré. Vamos a ver, ¿verdad? Estamos a mitad apenas, estamos comenzando. No se me espante, no que ay, esto es muy fuerte. Sí es fuerte, para mí es fuerte. Para mí es fuerte y quisiera huir, decía el salmista, como las aves,
y no hablar de esto, pero es una responsabilidad para nosotros. Dice el versículo 25, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son nuestros caminos torcidos? O sea que con todo esto, muchos decían, no, pero ¿cómo? Pues si tú eres un Dios de misericordia, o sea, ¿cómo nos vas a matar? Pues si tú nos amas. ¿Sí estamos entendiendo? Porque eso es lo que sucede hoy en día con los hombres. Somos confundidos porque así pasaba. Dice, o sea, no es por lo que ustedes digan. Lo que está diciendo la palabra no es por lo que ustedes digan, ni lo que ustedes piensen. Vean que mis caminos son rectos y que yo quiero que se conviertan. Y no solamente que se conviertan, sino que yo los puedo convertir. Escuche bien lo que está diciendo la palabra, parafraseando esto. No es por lo que ustedes piensen, no es por lo que ustedes opinen, es por lo que yo hago. Las almas son mías. ¿Sí estamos ahí, hermana? ¿Se perdió un poquito? Mire, ubíquenla ahí. Sí. ¿Puede pasar una hermana con ella para que nos la estemos guiando ahí? Bendito Dios. Siga con su vista. Acérquese una hermana con ella y ahí vamos a estar para que vayamos viendo paso a paso. Estamos en el capítulo 18, el verso, acabamos de terminar el 25, vamos a escudriñar el 26. ¿Sí? Vamos al versículo 26. Ok, vamos a estar conectaditos ahí. Ok, vamos al verso 26. Hasta aquí vamos viendo que no es solamente mis pensamientos, sino lo que Dios es, ¿sí? La realidad, lo que Dios es. Yo puedo pensar muchas cosas, ¿verdad? Hoy, pues si analizo el amor de Dios, voy a ver que el amor de Dios me alcanzó. Pero vamos a ver de qué manera el Señor quiere convertirme para darme vida. Vamos al verso 26. ¿Lo tiene? Dice, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Objetivamente, fíjense, aquí no hay ni para dónde hacerse, ¿verdad? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Había muchos ahí a los cuales el Señor estaba hablando. Hoy indirectamente esto nos habla a nosotros. Escuche bien, esta palabra es para el pueblo de Israel y indirectamente nos habla a nosotros hoy, porque la condición del ser humano es muy parecida. No hay diferencia, la maldad no ha respetado desde el inicio hasta hoy. Raza, nada, lo mismo. Mire, la paga de la iniquidad es muerte, la cual la da el Dios mismo, el Dios de justicia. Dice el verso 27, siga ahí. Apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir ¿su qué? Su alma. Y ese es el problema para nosotros, que para nosotros la vida solamente consiste en esto, ¿va? En que respiro y como que no quiero morirme, ¿verdad? Porque para mí me disfruto mucho. Fíjense bien los términos. Nosotros nos disfrutamos a veces mucho, pero no nos damos cuenta que el que nos da la vida es Dios. Y que lo más profundo de nosotros, el alma, el cual está contenida en nosotros, es lo que Dios está tratando de convertir, hermano. ¿Convertir a quién? A Él, porque Él nos formó. Él nos formó. El problema es que nosotros desde pequeños escogimos un camino totalmente errado. Hasta el día de hoy nos es difícil. ¿Por qué no se ha dado cuenta de eso? Que hasta el día de hoy nos es difícil irnos por los caminos derechos. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque hay maldad, porque somos maldad, porque hay pecado y el cual Dios quiere que seamos apartados de Él. ¿Cómo? Solo con mis propias fuerzas. Mucha gente lo está tratando de hacer con sus propias fuerzas, de verdad, y es ya más difícil. El hacerlo por tu propia fuerza, ¿sabes? Te va a traer un montón de amargura. Pero es necesario que yo le pida al Señor que venga a mí esa conversión. Que venga a mí esa conversión. ¿Cómo puedo convertir al Señor? ¿Cómo me voy a dar cuenta que de verdad yo he sido convertido al Señor?
acciones que teníamos en nuestra vida hoy, que tú sabes que queriendo hacer el bien y tú haces lo malo, pero te acuerdas y el Espíritu de Dios te redarguye y sabes a dónde te trae de rodillas. Te trae de rodillas. El Señor quiere convertirnos. Dice la Escritura del verso 28, porque fíjese bien lo que sucedió con el justo. Dice, está tratando de varias formas de pensamientos. Y dice aquí, versículo 28, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. ¿Qué quiere decir para nosotros esto objetivamente? Que cuando tú miras y cuando yo miro realmente la maldad que hay en mí, miro la maldad, que es maldad, o sea, a veces no pensamos que es maldad el no buscar de Dios, eso pensamos que no es maldad, y cuando una es totalmente errado, porque es mi pensamiento. Yo digo, yo no soy malo, yo no soy tan malo, ¿verdad? Muchos hoy en día piensan que el buscar a Dios es como, dicen, yo no quiero ser fanático, como ese loco, ¿verdad? Ese no es fanatismo. Para el mundo es locura el buscar a Dios. Para el mundo es una locura. Ese fanático es loco, ¿verdad? Pero el Señor lo que quiere es convertirnos para darnos vida. Para traernos de aquella muerte espiritual, de maldad y de pecado, en el cual el hombre no quiere reconocer, pero es necesario que le reconozcamos para traernos a vida. Hermano, ¿qué necesito? ¿Hacer un ritual para convertirme? No. ¿Hacer buenas obras para convertirme? No, simplemente pon tu mirada en Cristo. A Pedro, lo vimos allá en el estudio, se acercó Pedro y le dijo, Señor, no vayas a la cruz, mejor yo voy por ti. Y dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque has puesto tu mirada en las cosas de los hombres. Y hoy en día es un peligro para nosotros poner nuestra mirada, o sea, nuestros pensamientos en las cosas de los hombres. Hoy si hiciéramos una asamblea sería más fácil decir, ¿saben qué, hermanos? Pues es que todos somos pecadores. Y yo pienso que, pues ya, si Dios nos va a perdonar, pues que nos perdone. Pero ese es mi pensamiento. Ese es mi punto de vista. El Señor lo que quiere es que sea convertido. ¿Qué era necesario para que yo fuera convertido? ¿Qué es necesario? ¿Qué necesito hacer entonces, hermano? ¿Pagar ahí una lana para ser convertido? No. ¿Irme de rodillas hasta algún lugar para ser convertido? No. Tengo que reconocer lo que he sido hasta hoy y tengo que reconocer quién es Dios. Tengo que reconocer sus atributos de Dios, que su amor me ha alcanzado. Que su amor me ha alcanzado y ahora simplemente por el hecho de yo reconocerle, puedo ser convertido. ¿Qué es lo que quiere cambiar el Señor? Mis pensamientos. Mire, aquí nos damos cuenta de que había gente que pensaba diferente. Algunos impíos pensaban que podían ser salvos. Algunos justos que se habían apartado pensaban que podían ser buenos, ¿verdad? Pero el Señor les dice, no es a su manera. No es a su manera. Quiero esto. Mire el versículo 29. Si aún dijere la casa de Israel, cuando se refiere a la casa de Israel, pues es todo lo que el pueblo, toda la gente. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, oh casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Lo que está diciendo el Señor, sus pensamientos no son los míos, ¿sí? Ustedes piensan diferente. Ustedes piensan que no son culpables, ¿verdad? Ustedes piensan que están bien y que mis caminos no son buenos. Y hasta el día de hoy eso pasa. Hasta el día de hoy eso pasa. Es bien difícil para nosotros acercarnos a Dios, porque Dios cuando empieza a traernos a Él nos empieza a corregir, nos empieza a disciplinar, nos muestra su luz. Y es tanta esa luz que a nosotros nos pone al descubierto. Somos desnudos delante de Él. Por eso los hombres no muy bien nos acercamos a Dios. Pero es necesario que nos acerquemos con todo el corazón reconociendo lo que somos, hermano. La falta que tengo de Dios, la necesidad que tengo de Dios. ¿Sabe? Esa es una cosa bien importante, que nos acerquemos a Dios sabiendo, reconociendo que le necesito. El impío, el hombre justo en su propia opinión, se acerca a Dios como si fuera merecedor de todo.
Eso es lo que está tratando de enseñarnos aquí. Hoy muchos hombres se acercan a Dios como si lo merecieran todo. Mire, vamos analizando bien esto. Bendito Dios. Dice el 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Hermano, ¿cómo es la conversión? Apartaos de toda vuestra iniquidad. Hoy, algo bien entendible, cuando el Señor le dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Hoy, en este pasaje, en esto que estamos meditando, en este contexto, Dios está hablando directamente a las opiniones de los hombres. Por nuestras opiniones no podemos ser limpios. Escuche bien. Ni aún, muchas veces, ni por nuestro decisionismo. Lo único que nos puede limpiar es el poder de Dios. ¿Cómo? Primeramente reconociendo. Yo le voy a decir algo bien práctico, hermano, pero ¿cómo es esto? Sí. Si yo te digo, aquí hay dos caminos. Sí. Aquí hay un camino donde hay espinas y cardos, y aquí hay un camino donde hay lodo. ¿Sí? Pero aquí en medio está seco, donde tú puedes pasar. Y Dios hoy en día está está hablando a la mente de los hombres y decir, mira, no te vayas por acá porque te vas a espinar y te va a doler. No te vayas por acá porque en este lodo te vas a caer. Mira, este es mi camino. Mis caminos son rectitud. Yo soy santo. Yo soy santo. Y si tú reconoces tu iniquidad, y si tú reconoces lo que realmente has hecho delante de mí, yo te perdono y te guío por este camino. Mire la grandeza de Dios, cómo es la conversión. No es una cosa solamente de decisionismo. Hoy en día mucha religión adopta formas, ¿verdad? Dicen, ven, yo voy a orar por ti, voy a poner las manos sobre de ti, y desde hoy el Señor te va a limpiar. Pero si yo me sigo yendo por ese camino de lodo, o si yo me sigo yendo por ese camino de espinas, soy como estos acá, ¿verdad? Mi propia opinión. Oh, ya acepté, ya dije que tengo, pero tal vez no lo tenga. Necesito ser convertido. Necesito reconocer al Dios vivo, primeramente. No crea que esto, le repito, que no es solamente de hacer un ritual o hacer un conjuro. No, seamos sinceros delante de Dios. Cuando oramos siempre pidiendo su misericordia, ¿verdad? Para que eso no sea parte de nosotros. Porque ahora sé que si yo caminando por el camino me voy hacia un lado, voy a recibir consecuencias. ¿Sí? Vienen consecuencias. Eso de repente pues nos crea así como que, ay hermano, entonces ¿qué voy a...? Entonces decían los discípulos, ¿quién se salvará, no? Que dura es esta palabra. Pero mire lo que Dios quiere. Convertíos y viviréis. Convertíos y viviréis. 30 dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Y viene el 31, que es lo glorioso. Escuche bien. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con las que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Mire lo que quiere Dios. Escuche bien lo que Dios quiere. No, veamos lo que Dios quiere y lo que a veces nosotros queremos. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues. ¿Y qué? Y vivirás. Y viviréis. Convertíos pues y viviréis. Hermano, desgraciadamente hoy dicen muchos, no, pues yo me voy a convertir, así lo hoy en día lo han aceptado, ¿verdad? Me voy a convertir a otra religión. No, hermano, no te conviertas a otra religión. Deja que el Señor tome el control de tu mente. ¿Sí? ¿Cómo? Viniendo a Él, siendo sincero. Hoy cuando yo vengo sinceramente delante de Dios, dice la Escritura que el corazón contrito y humillado no lo echa fuera. El problema de nosotros los hombres es que a veces le escondemos cosas a Dios, ¿verdad? No, ¿sabes qué?
pues sí, yo pequé, yo hice esto, estoy alejado de ti todo el tiempo, pero mira, esto como que todavía me agrada. Esto no me lo quites, ¿no? Esto no me lo quites, esto todavía déjamelo. Para estar totalmente convertido y vivir una vida conforme al Señor es difícil, ¿verdad? Porque este camino no creo que es fácil. Vamos a tener que padecer, va a haber padecimiento. El padecimiento más grande sabemos que lo hizo el Señor. Mire, la justicia de Dios, ¿cómo es la justicia de Dios? Los hombres hoy en día, o hasta aquí decían, bueno, pues, ¿cómo va a ser? ¿Cómo podemos enderezar nuestro camino? La justicia de Dios se cumplió. Dios tuvo que hacer justicia. ¿Sabe sobre de quién? ¿Sabe sobre de quién llevó esa carga? Ese pago, sobre quién llevó ese castigo, para que nosotros pudiéramos alcanzar esa libertad, para que hoy el Señor no nos mirase, no mirase el pecado en nosotros. ¿Saben quién lo pagó? La obra de Dios, Jesucristo. Jesucristo. En Él descargó toda su ira. En Él descargó toda esa ira de impiedad, toda esa obra de pecado, de injusticia, todas aquellas transgresiones las descargó sobre Jesucristo. ¿Y sabe para qué? Porque para el hombre a veces es difícil, hermano, entonces ¿cómo puedo convertir? A través de Jesucristo. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó. Entonces veo que el amor de Dios se manifiesta en su justicia. Vea el gran amor de Dios, ¿verdad? Que para los hombres como que dice, ay Señor, ¿cómo es tu amor medio raro? No, es su grande amor. Porque de tal manera, cuando dice el texto de tal manera, es algo que no comprendo. Al mundo, no como humanista, porque ahora el humanista dice, no, pues ya me amó el Señor, ya pagó por el... Espérate, yo tengo que analizar toda aquella transgresión que merecía, todo aquel peso que merecía cayó sobre Jesucristo. ¿Y sabe para qué? Para que fuera yo convertido, para que tuviera esa vida que no podía obtener. No la podía obtener. Aún el pueblo de Israel, desgraciadamente, esos textos son directamente al pueblo de Israel, indirectamente nos hablan a nosotros porque nos ponen descubierto. ¿Se da cuenta? Ponen descubierto nuestra manera de pensar, ponen descubierto nuestra actitud también, lo que yo pienso de mí. Lo que yo, sí, exacto, no es otra cosa, lo que yo pienso de mí. Que realmente al Señor lo que le importa es lo que yo piense hacia Él. Miren, el gran amor de Dios así se manifestó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Dijo el Señor, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertidos pues y viviréis. Y ahora sí viene el gran detalle, ¿eh? Hermano, solamente creyéndolo, créelo, pero con todo su corazón. Medite todos los días. No es una cosa que se tenga que apartar de usted, que no se aparte de usted ese pensar, ese sentir, que solamente Dios puede convertirme.